Gloria a Dios. Vamos a compartir en este día una palabra. Le pusimos por título Acceso Total. ¿Sí? Es el título que tiene el mensaje de hoy. Referente a lo que hizo nuestro Señor allí en la cruz del Calvario. Referente a esa obra maravillosa en la cual nosotros hoy podemos gozar de un montón de privilegios por ese sacrificio tan hermoso que el Señor realizó allí en la cruz del Calvario. Así que en este día vamos a buscar en nuestras Biblias, en Mateo capítulo 27, vamos a leer dos versículos, versículos 50 y 51. Ya Jesús en la cruz ya había sido azotado, golpeado, pasado por un juicio donde le inculpaban de cosas que él no había hecho, donde había pasado por un montón de situaciones que atacaban contra su persona, su ministerio, y de pronto él seguía y seguía soportando y seguía adelante, pensando en nosotros. Y el hecho de seguir adelante en medio de todo lo que él estaba viviendo era porque él tenía la tarea de que usted y yo tuviéramos un acceso total a la presencia de Dios. Él estaba pensando en nuestras vidas. Él estaba pensando en cada uno de nosotros para lograr lo que Dios estaba demandando. Él se ofreció y Él tomó nuestro lugar. Así que en este día vamos a contemplar a nuestro Señor allí en la cruz. Pero también vamos a mirar lo que sucedía alrededor y cómo es que Él abrió un camino nuevo para que nosotros pudiéramos llegar a la presencia de Dios. Entonces leemos en Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51. Dice el texto: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Vamos a utilizar esos dos versículos, pero vamos a hacer hincapié en ese velo del templo. Ese velo que tenía una particularidad muy especial. Entonces allí el contexto nos habla de la crucifixión de Jesús, el momento donde Él estaba pasando allí esta agonía, cargando todos nuestros pecados, presentando delante de Dios un sacrificio perfecto. Como se demandaba en todo sacrificio, tenía que haber sangre, y Jesús estaba dispuesto a poner su vida y derramar su sangre por cada uno de nosotros. En esta obra que es el Señor, realiza algo que hasta ese momento no se había podido lograr. Él abre un camino nuevo a través de ese sacrificio, donde Él muere, al instante pasa algo, como lo describe el texto que hemos leído. Dice que el velo del templo se rasgó, desde arriba hacia abajo. Vamos a poner un poquito de interés en ese velo. Yo estuve buscando un poquito de información acerca del velo del templo. Y es bueno que nosotros podamos tener un pantallazo de lo que estaba sucediendo allí. Éxodo capítulo 26, versículo 31. Allí habla acerca del diseño que tenía ese velo y el material con el cual estaba realizado ese velo.
Éxodo 26:31 dice: también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines. No era algo que estaba así nomás puesto, una cortina que separaba. No, era algo que realmente llevaba dedicación, que realmente se veía un propósito que quería demostrar Dios allí. Durante mucho tiempo se utilizó ese velo para hacer una separación. Primeramente, en el tiempo del tabernáculo de Moisés, allí se hizo, por orden de Dios, ese tabernáculo, y en el cual se llevó a cabo cada uno de los detalles que Dios había pedido. Una de las cosas que encontramos que en este segundo lugar, el templo ya, este templo contaba con ese velo también. Y encontré acerca de este velo, dice, el velo del templo separaba el lugar santísimo del resto del santuario. Era algo que separaba, hacía una división. Según la Misná, es un libro judío, medía 18 metros. ¿Sí? Era bastante grande esa cortina, ese velo. Tenía 12 metros de largo, de ancho, y, o sea, 18 por 12. Y tenía un espesor de una palma de la mano. La palma de la mano se toma desde el dedo meñique hasta el dedo gordo, sí. O sea que sería aproximadamente entre 20 y 22 centímetros. Era un poquito grueso, ¿no? Todo este ancho así. Esta es el ancho que tenía esa cortina. Y se calcula que tenía tanto peso que cada vez que se mojaba ese velo, se necesitaba 300 hombres para levantarlo. 300 personas para levantar el velo, ¿sí? Y colocarlo en el lugar y acomodar todo. O sea, no era algo que estaba hecho así nomás, no era algo que salió del pensamiento humano, sino que Dios había establecido poner ese velo, ese ejemplo, para que el hombre tuviera en su mente la separación tan grande que había entre el hombre y Dios, entre las cosas santas que Dios había estipulado con el pensamiento del hombre. Había una división que había sido muy notoria. Entonces, ¿cuál era la función de ese velo? La función del velo era hacer una barrera entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ese lugar santo, los sacerdotes llegaban, podían ahí ministrar, pero el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Una vez al año. Y este día, en algunos evangelios dice que era una Pascua muy especial, porque era un día donde se realizaba el sacrificio. El día que Jesús muere, entrega su vida, Él murió justamente a la hora del sacrificio. Todo fue perfecto, todos los detalles, cada cosa que realizó Jesús, desde las palabras que declaró, las cosas que Él dijo, todo lo hizo para cumplir las Escrituras, para que realmente Dios pudiera recibir ese sacrificio, ¿sí? Algo que nos muestra el versículo 51, dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, ¿sí?
En ese momento cuando Jesús entregó su espíritu, pasa algo tremendo. Primero, cuando nosotros tenemos una imagen de Jesús sufriendo y sin fuerza, sin comprender todo lo que estaba viviendo, pero él tenía el control perfecto de lo que estaba pasando. Él sabía perfectamente todos los pasos que tenía que ir. Comúnmente una persona cuando está agonizando o está a punto de morir, lo primero que se va de la persona es su voz. No puede expresarse, su voz es muy tenue, va bajando, no puede ni siquiera hablar. Noten ustedes, cuando vean una película, cualquiera sea la película, siempre se tienen que acercar y poner el oído porque susurran, ¿sí? Y es un hecho, es que una persona lo primero que se apaga o se cierra es su garganta, su voz. Y no puede expresar. Ahora, es llamativo como el versículo 50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Por qué? No solamente dice clamado, clamar es elevar la voz de una forma, dice el diccionario, voz en cuello, es como un grito. Pero le suma no solamente clamado, sino a gran voz. O sea que fue un grito. Pero fue un grito no de dolor. Fue el grito de victoria de nuestro Señor. Fue el grito que conquistó, que derrotó. Fue el grito donde venció. Y allí entregó su espíritu. Él puso su vida y la entregó. Y sucede que aquí, ante ese grito de victoria, ante esa voz potente de nuestro Señor, dice la palabra, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Hubo algo que sacudió todo. Ese grito poderoso de nuestro Señor allí provocó que ese momento todos escucharan cómo Él estaba poniendo voluntariamente su vida por nosotros. Entonces, ese momento que se rasga ese velo fue en el momento justo donde Jesús entrega su vida, donde Él pone su espíritu, ¿sí? Y esto nos habla de que se rasga el velo. Ahora, cuando se rasga el velo, no se rasga el velo desde abajo hacia arriba. Es al revés, se rasga desde arriba hacia abajo. Y esto simboliza que solamente Dios pudo haber roto ese velo. Porque con lo que Jesús hizo allí en la cruz del Calvario, era suficiente para acercar a Dios al hombre. Y otra vez el hombre podía estar cerca de Dios. No fue ningún hombre, no tenía la capacidad, la forma. Dijimos recién que era grandísima la tela y todo el velo, que para moverlo mojado eran 300 personas que tenían que sacudirlo ahí, que de ancho tenía un palmo, 22 centímetros de ancho, ¿sí? No había mano humana que pudiera agarrar ese velo y romperlo. No tenía forma de romperlo. No había forma de que pudiera realizarse eso. Por eso tuvo que ser de arriba hacia abajo. Dios se acercó al hombre. Dios vino a recibir ese sacrificio. Y abrió ese lugar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el significado de esa rotura de ese velo? Bueno, lo primero es el fin de la separación entre Dios y la humanidad. Dios
podría acercarse al hombre, porque hay un sacrificio que hace perfecto todo. Hebreos 10, vamos a mirar. Hebreos 10, versículos 19 y 20, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Su propio cuerpo fue el velo que se rompió, que se rasgó al entregar su espíritu. Por eso es que Jesús tenía que entregar su vida, por eso es que Jesús tenía que morir. No hay mayor amor que este, ¿no? Que alguien ponga su vida por un amigo. Jesús lo dijo así. Ese amor fue demostrado allí. Y este texto de Hebreos, lo vamos a leer otra vez, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Saben que ahora nosotros, cada uno de nosotros tiene libertad para entrar delante de la presencia de Dios? Podemos entrar al lugar santísimo. Anteriormente a este sacrificio, el hombre no podía llegar delante de la presencia de Dios. Se elegía una persona que durante todo un año se preparaba, todo un año preparándose para entrar. Y tal vez se pudiera preparar bien para ofrecer sacrificio, y si el pueblo no metía la pata, no cometía pecados, si no se mandaba ninguna fuera de lugar, si este hombre era puro, no solamente de sus acciones, sino en su mente, en su corazón, si realmente estaba dedicado a Dios, podría salir de la presencia de Dios nuevamente. Era común que entraran y no estuvieran dadas las condiciones en la persona o el pueblo, y entonces tenían que sacarlo, moría. Por eso es que entraban y tenían en sus vestiduras unas campanitas. Porque mientras escuchaban las campanitas sabían que estaba vivo, estaba caminando, podía andar. El tema es cuando no se escuchaba las campanitas. Por eso cuando entraba el sumo sacerdote, le ataban una cuerda en una pierna y lo mandaban. Y él iba a ofrecer la expiación. Y tenía que presentarse delante de Dios. Y al presentarse delante de Dios, Dios podía rechazar esa ofrenda y moría. Y si moría, ¿qué pasaba? No sonaban las campanitas, y entonces ahí a tirar la soga y a arrastrarlo y sacarlo para afuera. Pero nadie podía entrar, porque el que entraba moría. Nadie podía llegar. ¿Se imaginan la tristeza que era que de pronto alguien dice: bueno, confíen en mí, yo me voy a preparar, yo voy a ir y voy a hacer todo para que Dios bendiga nuestra nación, bendiga nuestras vidas, bendiga nuestra familia, prospere nuestro trabajo? Depositar toda la fe y la confianza en una persona, y esa persona no daba las condiciones. ¿Se imaginan cuando de pronto todo el pueblo expectante ahí mirando y la gente empezaba a ver? ¿Se escucha la campanita o no se escucha? Preguntarse ahí. Porque todos querían que Dios los recibiera, pero el tema es que ¿qué pasaba si moría el sumo sacerdote? Sería un año de tristeza, un año de saber que las consecuencias de Dios comenzaron a caer, porque Dios ya estaba comenzando a juzgar. Y iba a comenzar a juzgar por aquel que supuestamente era santo, aquel que se dedicaba a servirle a Él. Y si Dios castigaba a ese, imagínense los pecadores. Porque a pesar de ser pecadores, conocían a Dios. Sabían que este Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor.
la tristeza que habrá embargado los corazones de saber que su sacrificio no era aceptado. Pero eso hoy no pasa. Eso no pasa no porque no hay que hacer un sacrificio, no, porque no hace falta hacer un sacrificio. Por eso Hebreos dice, así que hermanos, todos. No dice, así que sumos sacerdotes, así que sacerdotes, levitas. No. Esta obra que Jesús hizo es para todos. Todos podemos llegar delante de la presencia de Dios. Porque dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. No es por nuestros méritos, ya no es por nuestra condición, es por lo que hizo Jesús en la cruz. Es por lo que Él cargó. Él cargó nuestros pecados. Él perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Esa sangre de Jesucristo sigue limpiando los corazones, las mentes, sigue obrando. Por eso es que teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, porque ya no es a través de ritos, de ofrendas, de hacer algo donde el hombre tiene que pagar algún precio. No, este camino nuevo ya está todo realizado por Cristo. Jesús hizo todo por nosotros. Él cargó todas las cosas. Y dice, por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Él mismo fue el camino para que nosotros pudiéramos entrar al lugar santísimo. Él fue el que cargó, Él mismo cargó todo para que nosotros pudiéramos llegar a la presencia de Dios. Entonces, por esto que nosotros hablamos hoy de un acceso total, de poder llegar a la presencia de Dios, de poder tener este privilegio de llegar ante Dios. Es un acceso directo a la presencia de Dios para todos los creyentes. Para todos. Efesios 2:18 dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Cada uno de nosotros puede entrar delante de la presencia de Dios por la obra que Jesucristo hizo. Esa obra fue suficiente para darnos a nosotros entrada al cielo. Entrada a ese lugar santísimo, a ese lugar tan especial que Dios tiene para nosotros. La presencia de Dios está tan cerca, ahora. No hay nada que impida. Ya no está ese velo. La obra del Señor fue suficiente para rasgar ese velo y quitar esa separación. Y eso es algo que a nosotros tiene que alegrarnos, ¿eh? Porque el hecho de que el velo fue rasgado de arriba a abajo, como dijimos recién, muestra que ningún hombre pudo haberlo roto. Ninguna persona podía hacer nada para acercarse a Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. Entonces Jesús fue el que cargó todos nuestros pecados y de esa manera nos da esa libertad de poder hoy llegar delante de Dios. Tomé nota de un comentario donde dice que esto muestra que fue Dios quien los desgarró. Esto significa que la muerte de Jesús concedía a los pecadores un nuevo acceso a Dios. Hoy nosotros tenemos esa cercanía a Dios por lo que Jesús hizo, por lo que Él ha hecho allí en la cruz del Calvario. Tenemos acceso total. ¿Sí? No hay restricción. No hay nada que pueda frenarnos de que nosotros nos encontremos con Dios. Y esto puede pasar en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier situación. Clamar a Dios y Dios nos responde. Clamar a Dios y en ese momento Dios va a escuchar nuestro clamor.
Anteriormente había una división, pero ahora esa división fue rota. Y podemos llegar a la presencia de Dios. Y hoy más que nunca ese clama a mí y yo te responderé se hace tan real, tan presente. Jesús dijo, hasta ahora nada me habéis pedido. Hasta ahora nada hemos pedido. Y podemos seguir pidiendo, podemos seguir clamando, orando, y Él va a responder. Porque nada nos impide ahora llegar delante de la presencia de Dios. Él abrió ese camino nuevo, como dice la palabra. Y también quisiera hablarles acerca de las implicaciones de este acceso abierto, ¿sí? De este acceso total que tenemos. Porque ahora nosotros tenemos que tener una nueva relación con Dios. Ahora tenemos que disfrutar de esta relación con Dios. Hebreos 4:14 al 16 nos habla acerca de que Cristo es el mediador, como lo fue el sumo sacerdote. Dice Hebreos 4:14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este mediador, este sumo sacerdote que está intercediendo, pidiendo, que está acercándonos al Padre, dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él conoce nuestras vidas, Él sabe cómo somos, lo que tenemos, qué hay en nuestra vida. Él conoce todo de nosotros. Y sin embargo, Él intercede, pide, Él se presenta delante del Padre para acercarnos a Dios. Dice que el texto, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así como llegan las tentaciones a nuestras vidas, llegaron sobre Jesús. Y aún más, porque dice la palabra que Jesús fue tentado en todo. Hay tentaciones que nosotros no hemos recibido y tal vez en nuestra vida no vamos a recibir, no porque las podamos resistir, sino porque Dios nos guarda, nos protege. Pero el hecho es que Jesús pasó por todas las tentaciones que usted pasa, por todas las situaciones que usted pasa, Él las pasó. Y aún peores pasó. Porque dice que fue tentado en todo, en todas las cosas, en todas las áreas de su vida. Por eso es que este sumo sacerdote no solamente se presenta como el sacrificio, sino también se presenta como sumo sacerdote, porque Él puede interceder. Porque Él tuvo una experiencia en su vida, una vivencia, pero distinta a la nuestra, porque fue sin pecado. Entonces Él puede presentarse delante de Dios para poder interceder por nosotros. Él pone su vida para que nosotros no paguemos por nuestros pecados. Por eso dice el versículo 16, que siendo así, que no hay pecado en Jesús, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay gente que de pronto este versículo pareciera que no lo tiene en su Biblia. Porque no dice, fíjate cómo está tu vida, a ver, mejorá tu vida, cambia tu vida, hace algo. Se sienten siempre mal, tristes, ahí como que no puedo. ¿Con qué cara voy delante del Señor? ¿Qué le digo? No, la palabra dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos al trono de la gracia. ¿Y por qué? ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy en día, cuando alguien mete la pata, lo que hace es esconderse. Ay, no voy a ir hacia la iglesia. Ay, ¿cómo voy a hacer? Y se queda ahondándose más en el pecado. Mientras más te aislás, más te escondes, peor la pasás. Diría mi madre, peor. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué es el trono de la gracia? Es el lugar de nuestro refugio. Es el lugar donde nosotros podemos encontrar la ayuda. Antiguamente, cuando había un accidente, un problema, una situación, de pronto alguien mataba a otra persona como accidente, ¿sí? Da el ejemplo en Deuteronomio que de pronto estaban dos personas trabajando y volteando una planta y de pronto el hacha, se sale el hierro de la madera y le pega al compañero y lo mata. Entonces, en ese momento, la persona lo que tenía que hacer era salir corriendo a una ciudad de refugio. Porque la ley decía, ojo por ojo, diente por diente. Si alguien mataba a alguien, tenía que pagar con su vida. Entonces, la única manera que tenía para no pasarla mal era huir por su vida, correr. Y había lugares que se llamaban ciudades de refugio. Llegaban a ese lugar y nadie los podía tocar. Pero el tema es llegar. Porque lo podían agarrar en el camino, algún familiar, y tenía todo el derecho de vengarse. Era ojo por ojo. Vos lo mataste, yo te mato. Y nadie podía decir nada. Entonces salían huyendo, corrían. Cuando había un asesinato, cuando pasaba algo como un accidente, hasta que se juzgara, fueran los jueces, los sacerdotes y juzgaran, vieran qué pasó. Pero mientras tanto no importaba. No le daban permiso de explicar nada. Le cortaban la cabeza. Tenían que huir a esos lugares de refugio. O la otra manera era asirse del cuerno del altar. El altar de bronce tenía unos cuernos en los cuales que cualquier persona que llegara allí y se agarrara a esos cuernos, nadie lo podía tocar. Porque ahí estaba pidiendo la justicia de Dios. Y nadie podía tocar a esa persona. Pero el tema era llegar a ese lugar. Si no llegaban, lo podían matar. Es la misma situación. Cuando nosotros estamos heridos por el pecado va a venir a tomar venganza sobre nosotros. Satanás simplemente quiere hacernos daño. Él vino para matar, hurtar y destruir. Ese es el propósito que él tiene. Cuando nosotros nos sentamos mal, cuando haya sucedido algo en nuestra vida, que lo que sea, en lugar de escondernos, de quedarnos a sufrir las consecuencias del pecado, comencemos a huir a un lugar de refugio.
¿Y cuál es nuestro lugar de refugio? El versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí encontramos nuestra ayuda, nuestra fuerza. Ahí encontramos nuestra justicia. Ahí encontramos lo que realmente nos va a ayudar. De lo contrario, vamos a estar sufriendo las consecuencias de nuestros hechos. Entonces, en esta nueva relación que tenemos con Dios, hay un llamado a la confianza y a la adoración. Hay un llamado para nosotros, porque leíamos recién que acerquémonos pues confiadamente, pero en Hebreos 10:22 también dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Pero es siempre acerquémonos. Acerquémonos. Porque ya Jesús rompió el velo. Ya tenemos acceso total a la presencia de Dios. No permitamos que de pronto la tristeza, la amargura, el dolor nos separe de Dios. No hace falta que nosotros estemos cargando con depresión en nuestra vida. Porque lo que tenemos que hacer es acercarnos a Dios. Y Dios nos recibe. Jesús nos dio un acceso total a la presencia de Dios. Ya no hace falta que nosotros estemos lamentándonos y pensando cómo solucionar el problema. No. Simplemente tenemos que acercarnos. Y este texto de Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Solamente esa es la manera en que podemos acercarnos a Dios. Es la manera en que Dios está esperando que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Sí? Y en esta nueva relación con Dios, también vamos a encontrar que tenemos una responsabilidad como creyentes. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, es vivir en comunión con Dios y compartir el mensaje de este acceso. Es tener comunión con Dios. Segunda de Corintios 5:18-20 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Este acceso total que tenemos también nos da la responsabilidad que como creyentes tenemos que transmitir esta verdad, que debemos vivir en comunión y tenemos que compartir con otros esta libertad de llegar a la presencia de Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tenemos que compartir con otros esta verdad. Y este texto de 2 de Corintios 5:18-20 nos muestra algo que estaba dentro de los planes de Dios. Porque dice, lo vuelvo a repetir, dice: y todo esto proviene de Dios. Siempre fue Dios. Siempre es Dios y siempre será Dios. Es Dios el que planea nuestra vida, el que trabaja en nuestra vida, el que nos elige, nos llama, nos busca, el que nos capacita. Siempre es Dios.
Y Dios buscó el medio de reconciliarnos con Él. En el hombre no estaba la capacidad. Por eso Jesús puso su vida por nosotros. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. No estaba en el hombre hacer algo para reconciliarse con Dios. Entonces, a través de Cristo, Dios encontró la manera de acercarse a nosotros. Y dice que Dios, el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Nosotros en un momento éramos pecadores. En un momento estábamos lejos de Dios. Y Él nos reconcilió a través del Hijo. Y ahora, una vez reconciliados, nos da a nosotros el privilegio de compartir con otras personas este ministerio de la reconciliación. Nos da a nosotros la posibilidad de que ahora hagamos la tarea de acercar al hombre a Dios a través de este mensaje que compartimos, el Evangelio. Por eso dice el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es nuestro mensaje para este tiempo. Es que el hombre se anime a creer en Jesucristo y deje de cargar con su pecado y entregue su vida a aquel que ya puso su vida para darnos a nosotros salvación. Jesucristo ya hizo toda la obra. Ya Él rompió, rasgó ese velo que nos separaba de la presencia de Dios. Ahora podemos tener acceso total, completo, libre. Ya no hace falta que nosotros hagamos ningún sacrificio, porque ningún sacrificio va a superar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, no puede haber tristeza, no puede haber dolor, no puede haber desesperanza, no puede haber depresión en alguien que realmente ha depositado su fe en Cristo. Porque tenemos ese acceso a la presencia de Dios. Él nos acerca a Dios. Y ninguna persona puede ser igual si está en la presencia de Dios. Amén. ¿Qué le parece si oramos en este día y le decimos a nuestro Dios, gracias Señor por este camino nuevo que has abierto? Gracias porque nosotros no podíamos hacerlo, pero tú lo hiciste por amor a nuestras vidas. Él cargó todos nuestros pecados y nos dio a nosotros la posibilidad de estar delante de la presencia de Dios. Amén. Póngase en pie, vamos a orar en este día.